¿Qué tal, señores profesores? En esta humilde diapositiva vamos a ver algunos aspectos importantes sobre los transformadores. Primeramente quiero empezar con una breve reseña histórica de cómo surgen estas máquinas eléctricas. La primera persona en construir una especie de transformador fue Michael Faraday en el año 1831, cuando se disponía a llevar a cabo una serie de experimentos en lo que posteriormente él descubre lo que es la inducción magnética. ¿De qué se trataba estos experimentos? Previamente, Christian Ørsted había demostrado experimentalmente la relación que existía entre la electricidad y el magnetismo. En uno de sus experimentos, él hizo circular la electricidad por un conductor y vio que si se le acercaba a una brújula, se alteraba el campo magnético. Entonces fue ahí donde estableció que un flujo de corriente por un conductor genera un campo magnético. Entonces ahí los físicos empezaron a preguntar si se podía llegar a hacer el efecto contrario, o sea, que un campo magnético genere electricidad. Bueno, es aquí donde entra nuestro compañero Michael Faraday. Desarrolla un experimento donde construye una bobina que estaba conectada a un dispositivo que medía el amperaje y dentro de esa bobina le introduce un electroimán. Cuando introducía el electroimán en la bobina, se producía un flujo eléctrico. Está mal si digo flujo eléctrico, sino lo que se producía era una corriente eléctrica. Si él dejaba estático el imán dentro de la bobina, no se producía ninguna corriente eléctrica. En cambio, si él empezaba a mover este imán dentro de la bobina, sí había electricidad. Es acá donde, como dije anteriormente, se descubre lo que después se llamó inducción magnética. Bueno, ahora, los transformadores, ¿son máquinas eléctricas? Si vamos a la mayoría de las definiciones que aparecen en los libros, podemos ver que nos dice que una máquina eléctrica es cualquier dispositivo que es capaz de transformar alguna forma de energía en electricidad. Y los agrupa en tres categorías, que son los motores, generadores y transformadores. Nada más que estos últimos, los transformadores, se les denomina máquinas eléctricas estáticas, porque acá no hay movimiento, pero se considera una máquina eléctrica. Ahora bien, dijimos que una máquina eléctrica era cualquier dispositivo capaz de transformar cualquier forma de energía en electricidad. Acá en estas máquinas, en los transformadores, lo que estamos transformando es la propia energía eléctrica en una presentación más conveniente para poder utilizarla o transportarla. Bueno, ya habiendo establecido que un transformador es una máquina eléctrica estática, vamos a hablar sobre el diseño de los transformadores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diseño de transformadores? A la práctica donde podemos proyectar, calcular y fabricar el transformador propiamente dicho. Es una práctica donde intervienen muchas variables, tanto del material como de lo calculado. Así que para tener una idea sencilla de cuáles son los aspectos más importantes de un transformador monofásico sencillo, vamos a pasar a explicar qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de diseñar un transformador. En un transformador elemental o ideal tenemos dos bobinados, el primario y el secundario. Dependiendo si lo que queremos hacer nosotros es elevar el voltaje o subirlo, es donde se establece la relación de número de vueltas del devanado primario y del devanado secundario. Imaginemos que yo tengo la red monofásica de los hogares y tengo 220 volt y de este lado yo quiero tener, por ejemplo, no sé, 12 volt o 24 volt. La relación de la fórmula establece que el número de vueltas que existe acá tiene que ser mucho más grande que el número de vueltas que tengo acá en la salida.
En este sencillo transformador lo que va a pasar es que la corriente se va a inducir a este bobinado secundario y al tener un número menor de espira, el voltaje resultante va a ser menor. Tanto el bobinado primario como el bobinado secundario establecen la relación de transformación con el número de espiras. El voltaje del primario sobre el voltaje del secundario es igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. Ahora después el material del núcleo también se lo selecciona, se lo calcula, pero eso es algo que lo pasaremos a explicar en otro momento. Ahora bien, haciendo un pequeño resumen sobre esta sección. Si bien existen diferentes tipos de diseños, modelos, tamaños y aplicaciones de los transformadores, todos utilizan el mismo principio físico, el cual resumimos acá explicando cómo es que se transforma una tensión en otra. Ahora bien, si bien existen diferentes tipos de transformadores, como ser los transformadores de aislamiento, transformadores de alimentación, hay transformadores de pulso, transformadores de diferencial de variación lineal, etc. Los transformadores elevadores reductores son los más comunes, los que nosotros podemos ver en nuestros hogares. Este, por ejemplo, es un transformador típico de los que se pueden encontrar inclusive en los tableros de la universidad, para reducir la tensión de 220 o de 380 a una línea de 24 volt para alimentar a algunos equipos, los PLC. También podemos ver los típicos transformadores que se ven en la vía pública, los que son de media tensión, que bajan desde los cables de alta y llegan a los hogares. Y este transformador es uno de los transformadores más grandes fabricados en el mundo por la empresa WEG, con 241 toneladas. Es el mayor transformador que exportó esta empresa. Fue proyectado para Nokian Capacitors, una empresa de un grupo que desarrolla y fabrica sistemas para la compensación de reactivos y filtros de armónicos. Como bien dije, este tipo de transformador fue desarrollado para una aplicación especial, no es algo que se ve todos los días. Pero me pareció muy piola incluirlo en la diapositiva. Ahora, para ir finalizando esta breve reseña sobre los transformadores, la pregunta que podríamos hacernos también es ¿por qué necesitamos transformadores? Como bien sabemos, la corriente que nosotros utilizamos todos los días es del tipo de alterna. Esta corriente se genera en centrales hidroeléctricas, en térmicas, eólicas, pero bueno, independientemente de cómo yo genero la electricidad, la ventaja de la corriente alterna es que se puede transportar a grandes distancias con poca pérdida de energía. ¿Cómo hago para transportar a grandes distancias? Puedo elevar su tensión o reducirla gracias a los transformadores que estuvimos viendo. Los transformadores son esencialmente esas máquinas eléctricas estáticas que nosotros necesitamos para subir y bajar el voltaje para poder transportarlo con facilidad. Bueno, si bien hablar de transformadores implica desarrollar mucho contenido, en esta pequeña diapositiva la idea es hacer un pequeño resumen sobre cómo surgen los transformadores, cómo fue la historia, qué fue lo que pensó este señor Faraday cuando estuvo haciendo sus ensayos. Pudimos establecer también de que el transformador en sí es una máquina eléctrica pero estática,
Hablamos de su diseño y de que el principio físico de los transformadores siempre es el mismo, independientemente de si después es un transformador elevador, si es un transformador de impedancia, si es un transformador inmenso o uno chiquito como que podemos llegar a tener nosotros en la fuente de un cargador de teléfono. Y también desarrollamos de por qué se utilizan los transformadores, qué tienen que ver los transformadores que tenemos en el mercado con la corriente alterna. Así que bueno, espero que haya quedado en claro lo que quisimos exponer acá sobre los transformadores y ante cualquier duda, profe, estoy a su disposición.